Sean ustedes bienvenidos, hermanos, tanto pequeños como grandes, a este nuevo concepto que tendremos en esta hora sobre las escuelas sabáticas junior. Recordemos que anteriormente habíamos estado dando escuelas sabáticas infantiles o junior, o para niños o para jóvenes, bueno, aunque en realidad es para todos, pero estuvimos haciendo durante un buen tiempo estas escuelas sabáticas, y debido a que tuvimos ya traslados de casas, pues cortamos y no las seguimos haciendo, pero ahora que hemos podido organizarnos, pues estamos aquí para poder empezar de nuevo con estas escuelas que esta vez las titularé Escuelas Bíblicas Junior, ya no como escuela sabática, sino como escuela bíblica. Seguiremos un poco lo que estábamos haciendo anteriormente, que dábamos un capítulo por día, tratando de ir leyendo el capítulo, de ir comentando algunas cosas que iban saliendo en los capítulos. Pues seguiremos un poco en esta misma temática, solo que ahora es un concepto nuevo del que hacíamos antes, un poco mejorado, un poco más interactivo, para que pueda ser más atractivo, sobre todo para los niños y los jóvenes. En este mundo tan lleno de tecnología, pues estamos tratando de utilizar esta tecnología para el bien de la obra, ¿no? Entonces, así que sin más, vamos a empezar nuevamente. Esperemos que pueda ser de su agrado y esperemos que lo puedan disfrutar mucho. Bueno, como hablábamos al principio, intentamos que esto sea lo más agradable posible. Hemos cambiado un poco la temática. Anteriormente, claro, lo hacíamos en nuestro piso, en nuestra casa anterior, y bueno, y teníamos niños para poder darle las escuelas sabáticas infantiles, ¿no? Pero bueno, ahora que no tenemos niños, no contamos con niños, pues intentaremos hacerlo un poco monólogo, pero un poco escuela en solitario, pero tratando de que pueda ser interactiva, que sea atractiva, y que sobre todo, y lo más importante, que podamos entender de manera más simple y sencilla, como lo hace un niño, la Biblia. Y por eso vamos a retomar donde lo habíamos dejado. Recordemos que estuvimos dando todo el libro de Génesis, estuvimos capítulo por capítulo. A veces, habían ocasiones que dábamos dos capítulos por día, depende de cómo tan grandes eran los capítulos. Pero esta vez intentaremos hacerlo un poco más pausado, intentaremos hacerlo un capítulo por día, y intentaré ser lo más clara posible. Sé que a veces me confundo, a veces me quedo un poco bloqueada, pero bueno, son los nervios que nunca se quitarán, siempre estarán ahí. Al estar frente a una cámara siempre nunca es fácil, pero intentaremos hacer lo mejor posible dentro de mis posibilidades. Y vamos a recordar que la última vez estuvimos en Éxodo 14, pero recordaremos un poquito qué es lo que hemos estado viendo para que así podamos atraer a memoria un poco lo que habíamos estado hablando. Recomiendo que los que no las habéis visto puedan verlas, todas las escuelas sabáticas junior, así se titulan, desde el Génesis hasta el 14, que fue el último que hicimos hace ya creo que 2 años que fue que lo dejamos de hacer. Y intentamos hacer un recorrido
todo el Génesis. Recordamos que estuvimos hablando de la creación, estuvimos hablando del diluvio, de la Torre de Babel, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Saúl, de José y sus hermanos, de Egipto, y llegamos hasta Éxodo. Estuvimos hablando de Moisés, de cómo fue todo su nacimiento y cómo fue toda su preparación para llegar a ser el libertador del pueblo de Israel. Estuvimos viendo la esclavitud que vivió el pueblo, estuvimos sacando muchas cosas interesantes, estuvimos viendo las plagas y nos quedamos por último en el cruce del Mar Rojo. Por un lado tenemos a Moisés y por el otro lado el cruce del Mar Rojo. Dos cosas con las que creo que pudimos hacer un poco de ver qué fue lo que pasó ahí. Y ahora nos encontramos justamente en Éxodo 15, que es lo que hoy vamos a tener. Y vamos a empezar a leerlo y vamos a ver muy cosas interesantes porque Éxodo 15 nos habla sobre el cántico de Moisés y María. No sé si los que ya han leído la Biblia y han leído la parte de Éxodo, pues el canto de Moisés y de María viene a raíz del triunfo que tuvieron los hebreos cuando cruzaron el Mar Rojo. Así que vamos a empezar con el capítulo número 15. Y nos dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar al caballo y al jinete. Este cántico de Moisés a las orillas del Mar Rojo, nos dice Patriarcas y Profetas, que siempre ha proporcionado a la Iglesia de Dios un modelo de alabanza a todos sus conflictos con los poderes de las tinieblas. Es un cántico que ha estado muy presente en el pueblo de Israel y luego, a través de los años, en el pueblo de Dios, sobre todo porque es un cántico que se volverá a cantar junto con el himno del Cordero cuando se tenga la victoria final, cuando Cristo venga. Así que debemos de tenerlo muy presente. Iremos viendo cómo lo va desarrollando Moisés, que es quien no es mencionado como autor de este canto, pero la forma que tiene y el contenido hace ver que realmente él lo compuso. También encontraremos, vamos a leer lo que dice el libro, precisamente Patriarcas y Profetas, sobre este cántico que es muy interesante. Ella nos dice: como una voz que surgiera de gran profundidad, elevaron las vastas huestes de Israel ese sublime tributo. Las mujeres israelitas también se unieron al coro. María, la hermana de Moisés, dirigió a las demás mientras cantaban con los panderos y danzaban. Luego estaremos hablando acerca de María y de los panderos y de cómo danzaban. En la lejanía del desierto, dice, y del mar resonaba el gozoso coro y las montañas repetían el eco de las palabras de su alabanza. Cantad a Jehová porque se ha cubierto de gloria. Este canto, dice, y la gran liberación que conmemoraba hicieron una impresión imborrable en la memoria del pueblo hebreo. Siglo tras siglo fue repetido por los profetas y los cantores de Israel para dar testimonio de que Jehová es la fortaleza y la liberación de los que confían en él. Este canto no pertenecía únicamente al pueblo judío, indica la futura destrucción de todos los enemigos de la justicia y señala la victoria final del Israel de Dios. El profeta de Patmos, dice, vio la multitud vestida de blanco, los que habían alcanzado la victoria, que estaba sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Bueno, aquí lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que tenemos este canto, se volverá a repetir o se volverá a cantar cuando el pueblo de Dios obtenga ese triunfo final sobre Satanás. Realmente que será un momento glorioso. Si lo fue en ese entonces para el pueblo de Israel, pues para el pueblo de Israel, el espiritual, y todo el pueblo de Dios será totalmente una cosa magnífica. Continuemos con nuestra lectura. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré.
En este punto, en el versículo número 2, nos habla algo interesante. Estaremos comentando algunas cosas del comentario adventista bíblico, no solamente de Elena White, sino que del comentario adventista, porque nos dan datos interesantes para que nosotros vayamos entendiendo un poco más cada uno de estos versículos, ¿no? Y algunas cosas que a lo mejor ahí no se entienden bien, pues las iremos desglosando. En este caso nos dice que en el versículo 2 es donde aparece por primera vez en el Antiguo Testamento la forma abreviada del nombre de Dios, Yad. Recordemos que los que han seguido nuestras conferencias, hemos estado mucho hablando acerca de eso, de Yad y de bueno, Jehová, esa forma abreviada. Víctor lo estuvo presentando también en aquella montaña donde aparece el nombre de Dios abreviado de esta forma, y realmente que es interesante que dice que justamente en este versículo, en Éxodo 15:2, es donde por primera vez aparece así el nombre de Dios abreviado. Nos sigue diciendo, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Aquí nos aparece Dios como nos dice que es un varón de guerra. ¿Por qué lo está mencionando así? Bueno, porque vienen de librar una batalla contra el faraón y todo su ejército, y al final pues Jehová, ese Dios de guerra, pues ha ganado y ha librado la batalla sobre ese ejército. Dice, echó en el mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Recuerdo, bueno, un poco, hagamos memoria, ¿no? Todo lo que pasó en ese mar rojo, cómo el faraón y su ejército fueron persiguiendo al pueblo de Dios, y cómo cuando ellos creían que tenían la victoria, pues Dios hizo su obra maravillosa y todo el ejército con el faraón fueron hundidos en el mar rojo. Dice, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Y dice que los abismos lo cubrieron y descendieron a las profundidades como piedra. Acordemos que cuando, bueno, es algo muy simple, ¿no? Cuando agarras una piedra y la echas en el agua, ¿qué es lo que hace? Hundirse rápidamente llega al fondo. Nos dice también el versículo número 6, tu diestra, oh Jehová, ha magnificado en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrado al enemigo. Y aquí en el número 6 precisamente comienza como una nueva forma de expresarse. Aquí dice que la diestra de Jehová ha sido magnificada en poder y su diestra ha quebrado al enemigo, haciendo ver cómo por un lado tenemos a Dios, a su magnífico poder, y por el otro lado tenemos al ejército egipcio, todo orgulloso y prepotente, ¿no? De que como ellos eran guerreros y tenían las armas y tenían todo para poder otra vez hacerse con el pueblo de Israel. Más sin embargo, aquí Dios les demostró una vez más que todo ese orgullo y esa arrogancia no les sirvió para nada. Dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Nuevamente aquí Dios atribuyéndose su poder y viendo cómo de nada servía todo el orgullo y la prepotencia del faraón, porque al final todos fueron muertos. Al soplo de tu aliento, dice, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, dice, los abismos se cuajaron en el medio oriental. Esto es interesante que dice aquí en el versículo 8, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Bueno, ya lo habíamos visto anteriormente cuando hablamos precisamente de ese cruce, ¿no? Del Mar Rojo. Nos dice aquí el comentario bíblico adventista, dice, al referirse al soplo de tu aliento, es una descripción muy poética del viento oriental, que bueno, acordémonos que en el capítulo 14 hablaba de que ese viento Dios lo mandó para poder separar las aguas del Mar Rojo, ¿no? Y para que su ejército, para que su pueblo pudiese pasar. Que en parte, bueno, fue lo que dijimos, ¿no? Que en parte fue la causa de la división de aguas. Haciendo más osado en sus imágenes, dice, Moisés representa las corrientes reunidas como un montón, cada una al lado, y los abismos, dice, como que cuajaron.
en que realmente no se está refiriendo a como conocemos la palabra en sí, sino que literalmente dice, se contrajeron, se atrajeron en un conjunto o se coagularon. Bueno, se hicieron cada uno al lado y se amontonaron a cada parte para que el pueblo de Israel pudiese pasar por ahí. Nos sigue diciendo, el enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Eso es lo que decía el faraón y su ejército, ¿no? Pero Dios dice en el versículo 10, soplaste con tu viento, los cubrió el mar y se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Nuevamente, pues aquí como Dios con su magnífico poder, como utilizó la naturaleza, obviamente que la naturaleza le obedece a cada voz de Dios, pues la naturaleza hace lo que Dios dice, ¿no? Y como nuevamente ese viento que por un lado sirvió para rescatar al pueblo de Dios, para que pudiese pasar y para sanos y salvos al otro lado del Mar Rojo, como esas mismas aguas que salvaron a unos, pues esas mismas aguas, cuando Dios, cuando ya el pueblo había pasado y estaba el ejército del faraón intentando alcanzar al pueblo de Dios, pues como esas mismas aguas, otra vez vino ese viento y lo que hicieron fue otra vez volverlas volver el mar a que quedara como estaba, ¿no? Y como esas mismas aguas, con esas impetuosas olas, no sé, imaginémonos la imagen, ¿no? Bueno, supongo que ya cuando estemos en la tierra nueva, alguna forma habrá de ver todos esos momentos. Bueno, a mí al menos me encantaría verlo cómo fue, porque haber sido algo impresionante. Esas aguas, si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, cuando hemos visto documentales o películas, cuando se levantan esas grandes olas y con esos vientos huracanados, como el mar se vuelve tan impetuoso, pues aquí esto debe haber sido una cosa impresionante y los aterrorizados del ejército del faraón y el mismo faraón, bueno, las caras ya me imagino cómo fueron, ¿no? Nos dice el número 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, dice, y la tierra los tragó. Nuevamente, pues aquí estamos, otra vez lo que veníamos mencionando, ¿no? Cómo Dios va describiendo una vez más, bueno, Moisés va describiendo el maravilloso poder de Dios cuando él decide realmente hacer algo por su pueblo, rescatarlo, pues lo hace de una manera magnífica y para que ellos vean que realmente Dios está con ellos. Mas, sin embargo, el pueblo de Israel, aunque vio todas estas cosas, ya veremos que después seguía en las mismas. Continuamos con el versículo 14, bueno, con el versículo 13. Dice, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Vemos nuevamente aquí cómo Dios siempre va recordando, aún en este cántico, cómo Él con su misericordia va nuevamente dirigiendo a ese pueblo de Dios y llevándolo a salvo, ¿no? A donde Dios quiere mantenerlo. Lo que pasa es que a veces, aunque Dios haga esto con nosotros, como sucedió en el pueblo de Israel, como actualmente pasa, pues aunque veamos la maravillosa mano de Dios, el pueblo de Dios, la naturaleza humana es tan terca que, bueno, vuelve otra vez a lo mismo de antes. Y ya veremos cómo en lo que resta del Éxodo todo el tiempo es la misma tónica. Nos dice el versículo 14, lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Aquí ya empieza a hablar un poco a futuro, ¿no? Nos dice aquí que lo oirán los pueblos y temblarán, y se apoderará de dolor la tierra de los filisteos. Recordemos que más adelante lo veremos, solamente lo voy a mencionar para que vayamos entendiendo un poco
lo que va diciendo aquí, ¿no? Lo oirán los pueblos y temblarán, dice. Aquí la palabra hebrea traducida para pueblos está en plural, y esto incluye a las tribus de las naciones filisteas, bueno, ya lo está mencionando, ¿no? Edom, Moab y otros habitantes de Canaán. Moisés dice, bueno, lo que decimos, habla ahora como profeta. Dice, los moradores de Palestina no solo oirían acerca de este acontecimiento, sino que se aterrorizarían por siniestros presentimientos de lo que estaba reservado para ellos. Así que no tendría valor, dice, para presentar una resistencia efectiva en Israel. O sea, cuando los pueblos, y efectivamente así fue, cuando los otros pueblos de los que por donde ellos iban pasando, ¿no? y hacia donde ellos querían dirigirse, que era la Canaán, cuando escucharan sobre todo lo que Dios hizo en el Mar Rojo, pues claro, destruyó a un pueblo en ¿qué? En minutos, en horas, no, realmente que no sé cuánto tiempo fue, pero la descripción que hace de la destrucción del faraón y su ejército y de cómo Dios estaba con su pueblo, iba a hacer que todos estos pueblos estuvieran muertos de miedo, o al menos qué pasará, ¿no? Si nos enfrentamos al pueblo de Israel, más o menos era la idea también que tenía que pasar, ¿no? Para que el pueblo de Israel realmente lograra llegar a donde quería. Nos habla aquí también acerca de los filisteos. Nos dice aquí algo interesante también, un poco para que lo sepamos, más o menos un poco la zona geográfica del sitio. Dice, no denomina, dice, cuando habla de los filisteos, no denomina todo el país que una vez conocimos como Palestina, sino tan solo una franja del territorio a lo largo de la costa sudoccidental de Canaán y desde el sur de Gaza hasta Jope. Esta franja de tierra costera, dice, de unos 80 kilómetros de largo, fue ocupada por una confederación filistea que se convirtió en una verdadera espina en el costado de Israel en tiempos posteriores. Y si nosotros hemos leído la Biblia, ya veremos cómo los filisteos realmente fueron una espina muy dolorosa, como dice aquí, en el costado de Israel. Ya veremos todo lo que pasó con los filisteos. Nos sigue diciendo el versículo 15. Entonces, dice, los cautivos de Edom se turbaron, dice, a los valientes de Moab, les sobrecogieron temblor y se acobardarán todos los moradores de Canaán. Nuevamente aquí nos está hablando ahora de otro pueblo. Los cautivos de Edom, dice, se turbarán y los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Nuevamente, todo lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, pues infundiría miedo a todos estos pueblos. Caiga sobre ellos, dice, temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Aquí cuando dice hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, no se refiere al paso del Mar Rojo, si ya recordamos ya lo habían pasado, pues sino a la travesía del desierto con los límites de Canaán. O sea, ya está hablando nuevamente como profeta, no a futuro. No se está refiriendo hasta que haya pasado el pueblo de Israel en el Mar Rojo, que ya lo había pasado, sino que en esa travesía que iban a tener desde donde estaban hasta llegar a la Canaán prometida. Tú, dice el versículo 17, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, han afirmado. Nos habla aquí de que Jehová los iba a introducir y los plantará en el monte de tu heredad. En el monte de tu heredad, dice, no era probablemente el país de las colinas de Canaán, a diferencia de lo sostenido por algunos comentadores, sino más bien el monte que el Señor había elegido para su santuario y había escogido como un lugar de su morada. El establecimiento de Israel en esa montaña no significa su entrada a la tierra prometida, sino el establecimiento del pueblo de Dios en la casa de Jehová, en el santuario futuro. A eso se está refiriendo, a ese santuario, ¿no? Y acordémonos que en la Biblia, cuando habla del monte santo, del monte de tu heredad, y de esa palabra se está refiriendo a ese santuario terrenal, ¿no? Que Dios iba a establecer, y no una, sino que varias veces en la tierra.
Y ya lo veremos cuando vayamos por Daniel. Seguimos con el versículo 18, dice, y termina diciendo, Jehová reinará eternamente y para siempre. El 19 nos dice, porque Faraón entró cabalgando en sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar rojo. Y aquí ya nos empieza a hablar de María. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, dice, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Aquí entra ya otra parte de este canto y ya nos introduce a María. ¿Y quién era María? Pues aquí mismo nos dice la hermana de Aarón. Y si era hermana de Aarón, por lo tanto, era la hermana de Moisés. Bueno, ya lo estuvimos viendo anteriormente, pero para recordar un poco, ¿no? Nos habla aquí algo interesante que quiero compartir con ustedes. Dice, María es la primera mujer a quien la Biblia honra con ese título. Otras aparecieron cuando a través de la historia del pueblo de Dios, otras mujeres, pero en este caso dice María no es llamada profetisa aquí mayormente por ser inspirada en las palabras que cantó, sino más bien en reconocimiento de su papel en el Éxodo, superando solo por Moisés y Aarón. Eso nos dice el libro de Patriarcas y Profetas. Específicamente alegó, dice, poseer el don profético, y eso ya lo iremos viendo más adelante, siendo que Dios había hablado mediante ella. El profeta Miqueas afirma que el Señor libró a Israel de Egipto por medio de Moisés, Aarón y María, por medio de los tres. La tarea de ella puede haber sido, dice, comunicar al pueblo mensajes por los cuales se mantuvo viva la esperanza de la liberación durante los oscuros años de opresión en Israel, ¿no? Está hablando que pudo haber hecho ese papel de profetisa, dando esperanza al pueblo de Dios que iba a ser libertado, ¿no? Ella puede haber enseñado, bueno, lo que íbamos diciendo, ¿no? Pero dice, a las orillas del Mar Rojo aparece como inspirada mujer, dice, con talento para el canto y la música también. En ese tiempo, dice, pudo haber tenido más de 90 años. Jovencita no estaba, ya tenía su edad, ¿no? Aunque en ese tiempo vemos que comparado con ahora, el vigor era distinto. Y nos habla aquí, en el versículo 20, que dice que tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ellas con panderos y danzas. Vamos a ver acerca de esto, de este pandero. El pandero, dice, el instrumento tocado por María y las mujeres que la acompañaban fue una pandereta o un tambor de mano. Los eruditos modernos especializados en instrumentos musicales antiguos, dice, favorecen la segunda traducción. La misma palabra para pandero, tof, dice, se usa en el hebreo moderno y en árabe para designar un tambor de mano. Antiguos dibujos egipcios de este instrumento lo muestran como hecho de un aro de madera y de 2 cueros, pero sin cascabeles ni platillos, no como hoy en día conocemos a los panderos y que generalmente los utilizan mayormente lo que es los pentecostales, cuando hacen sus danzas, pues utilizan mucho este tipo de panderos que tiene un montón de cascabeles y se escucha bastante. Bueno, supuestamente lo sacan de aquí, ¿no? Pero en realidad no era como lo es ahora. En la Biblia dice, este instrumento generalmente aparece como tocado por mujeres, como lo fue en Egipto, dice, pero a veces también por hombres. Con frecuencia era acompañado por canto y danza, dice, probablemente para acentuar el compás, y era considerado como un instrumento de gozo. En el Antiguo Testamento generalmente se relaciona con fiestas y con alabanzas. Y aquí tenemos una fotografía de más o menos cómo pudo haber sido, no exactamente, porque realmente encontrar fotos de eso va a ser que imposible.
Si se han encontrado, por ejemplo, jeroglíficos o pinturas de los egipcios que también salen con este tipo de panderos. Y bueno, para que un poco nos hagamos una idea, ¿no?, de cómo sería este instrumento y que era tocado con la mano más que todo, ¿no? También nos habla aquí de que todas las mujeres iban con María y iban danzando. Y cuando aquí nos habla acerca de danzas, porque hay bueno, ya a medida vamos a ir desarrollando algunos capítulos de la Biblia y vamos a irnos encontrando con este tipo de cosas. Las danzas, que es un tema muy conflictivo dentro de las denominaciones, ¿no?, de realmente qué era lo que danzaban o si se puede danzar, si se puede bailar, bueno, todas las cuestiones que se sacan a raíz de esto. Pero vamos a ver específicamente aquí qué nos dice acerca de esas danzas. Dice, el empleo de las danzas en las ceremonias religiosas, tan contrario a las ideas occidentales del decoro, siempre han sido aceptables para la mentalidad y los sentimientos orientales. Una vez más, vamos a poner en situación que nuestra cultura es totalmente distinta a la cultura que tienen los orientales y más en ese tiempo, ¿no?, en la época bíblica. El concepto que nosotros tenemos de danza o de baile dista totalmente distinto a lo que era anteriormente y a lo que está en la mentalidad de los orientales de esta parte del mundo. Dice, varios ejemplos de danzas religiosas se encuentran en las narraciones del Antiguo Testamento. David danzó delante del arca cuando llevaba a Jerusalén, dice. La hija de Jefte fue danzando al encuentro de su padre victorioso. Bueno, y tantas imágenes, no las voy a mencionar todas porque si Dios permite ya lo iremos viendo más adelante, ¿no? La danza en los tiempos bíblicos era una manifestación externa de gozo santo, dice, que se realizaba con el mismo espíritu con que se elevaban los cantos de alabanza y oraciones de agradecimiento. O sea, es interesante lo que nos está diciendo aquí, que ya lo deberíamos de saber, pero que nos dice que las danzas se realizaba con ese mismo espíritu, con esa misma alegría que se realizaban los cantos y oraciones de agradecimiento a Dios. O sea, y si nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ahora la mentalidad que tenemos del baile, de la danza y del relajo, porque muchas veces dista mucho de santidad, ¿no? Y algunas danzas incluso dentro de lo religioso, ¿no?, que se dice. Pues el mismo espíritu que caracterizaba esas danzas, caracterizaba también la alabanza y las oraciones. Entonces yo no me puedo imaginar al pueblo de Israel con la mentalidad que hoy tienen muchas de las iglesias que hacen este tipo de cosas y del desorden, porque realmente de orden no tienen nada lo que hacen ahí, es bullicio y es unas cosas que en vez de ser el Espíritu de Dios el que los está poseyendo, pues es el espíritu del enemigo. Eso ya lo hemos visto anteriormente, ¿no?, y hemos hablado acerca de ello. Mas, sin embargo, la espiritualidad que tenían esas danzas era totalmente distinta y solo la podían entender ellos, porque ellos es la que lo tienen, ¿no?, en su cultura. En nuestra cultura no es así. Era netamente, dice, un acto de culto y Dios lo aceptaba como tal. Los bailes sociales modernos no tienen, bueno, lo que decíamos, no tienen la menor parecido a lo que eran las danzas religiosas en esos tiempos bíblicos. Totalmente dista bueno, años luz de lo que era, de lo que es ahora, ¿no? El único propósito de cada uno de estos participantes era expresar amor, dice, y dedicación y agradecimiento a Dios, y la danza antigua era una parte integral del ritual del culto. Pero, ¿cómo era esa danza? Pues no lo sabemos, no estábamos en ese momento para saber qué tipo. A lo mejor ahora, ahí en Israel, bueno, el pueblo judío,
alguna idea tendrá porque les ha venido de de sus generaciones, ¿no? Pero realmente saber cómo eran exactamente habría que haber estado ahí, ¿no? En ese momento, o haber tenido una cámara fotográfica para poder captar todo ese momento, cosa que era imposible en esos momentos, ¿no? Bueno, continuando ya para ir terminando, porque intentaré en lo posible de que no sea tan larga, porque estos programas, sobre todo porque sé que serán vistos por niños y por jóvenes y por adultos, pero más que todo lo quiero enfocar a ellos y no quiero que se haga pesado. Terminaremos con la otra parte que sigue, después de haber hecho todo el canto, después de haber elevado ese canto a Dios y de toda la música. Continuamos con otra parte del mismo capítulo 15, que empieza en el versículo 22, y veremos lo que fue el agua amarga de Mara. Veremos aquí al pueblo de Israel otra vez en acción, de una manera ya no tan alegre como lo estaban manifestando en ese canto. Ya veremos por qué. El versículo 22 nos dice: e hizo Moisés que partiese a Israel del mar Rojo, dice, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y lo que decía anteriormente, aquí lo tenemos, un mapa donde más o menos nos hace la ruta que hizo el pueblo de Israel, de Egipto hasta la entrada de Canaán. Pero en este caso estamos, si nos ven, desde la salida del pueblo, desde el número 1 que nos dice ahí, y va bajando hasta que cruzan el Mar Rojo. Ahí está el cruce del Mar Rojo, luego vamos bajando y llegamos a la parte número 4, que es donde estamos ahora, actualmente, en nuestra lectura, ¿no? En Mara, o en las aguas de Mara. Y ya veremos qué ha pasado aquí. Entonces resulta que ellos se fueron, y esa marcha de 3 días, y no encontraron agua. Y entonces dice que y el versículo 23 nos habla de que, y llegaron a Mara, dice, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque resulta que eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Resulta que llegan a ese momento, a ese lugar, y hay agua. ¿Pero qué pasa con esas aguas? Que al probarlas, pues la cara que debieron de haber puesto, más o menos como la muestro aquí, ¿no? Una cara de asco total, de amarga. Imagínense tomar, bueno, al menos a mí lo amargo yo no lo puedo pasar. Y el agua amarga, o sea, vas teniendo la gran cantidad de sed y tomas esa agua amarga, que cómo te va a quedar la cara, ¿no? Y debido a eso, dice que el versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Nuevamente aquí el pueblo tan querido y tan amoroso y tan bueno murmura, y todo le va a caer, como lo habíamos visto anteriormente, contra Moisés, porque era el líder, ¿no? El que llevaba todo. Y le dicen: ¿qué hemos de beber, Moisés? O sea, nos traes aquí a dejarnos a morir de sed, ¿no? Pues no lo dice aquí, pero me imagino que muchos lo pensaron o muchos le dijeron. Mara. Vamos a ver acerca de Mara, de esta palabra. Dice, el primer oasis, dice, al sur de Suez, es el Ain Awara. No sé si se pronuncia, pero más o menos. Este es el antiguo camino a las minas de cobre de Sinaí, dice, unos pocos kilómetros tierra adentro del Golfo y a unos 75 kilómetros de la ciudad de Suez. Su agua es amarga, dice, y si su identificación con la bíblica Mara es correcta, el endulzamiento de las aguas hecho por Moisés no fue permanente, aunque la mayoría de los comentadores han aceptado esta identificación. Debiera tomarse en cuenta que hay varias vertientes amargas en las proximidades. Era algo ya normal que se encontraran este tipo de cosas, dice. Y una de ellas aún más amarga que Ain Awara. Y bueno, decimos que nuevamente el pueblo murmuró y le dijo que habían de beber, ¿no? Y entonces el versículo 25 nos dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, dice, y las aguas se endulzaron. Ahí le dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó nuevamente.
Entonces Dios le dijo que cogiera un árbol, lo echara en las aguas, y las aguas, vamos a decirlo así, mágicamente, bueno, utilizar esa palabra, pero para que entendamos un poco el concepto, ¿no? Milagrosamente, bueno, queda mejor, se endulzaron y ya pudieron tomar el agua. El comentario bíblico nos dice que, bueno, que había, bueno, en estudios se ha hecho que realmente hay árboles que hacen este efecto en el agua, pero justamente en esa parte de ahí donde ellos estaban, no existía un árbol que, o al menos no hay constancia de que haya un tipo de árbol que haga ese efecto. Entonces, aquí nuevamente Dios mostraba su poder, ¿no? Que era el que tenía, él era el que estaba al control, y cómo realmente estaba probando a este pueblo, cómo les estaba mostrando una y otra vez, que Él estaba al control y que Él era el que los guiaba y que los salvaba y el que les proveía de todo. Más sin embargo, pues a pesar de que veían todas estas cosas, ellos seguían en sus 13 más adelante. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a tus mandamientos, y guardares todos tus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Bueno, nuevamente aquí Jehová les está diciendo que si ellos hacen lo que Él dice, si siguen, si son rectos delante del Señor, si ellos oyen sus mandamientos y los practican, pues, y guardan todos sus estatutos, pues Dios los cuidará. Y todas aquellas enfermedades que ellos seguramente vieron, estaban familiarizados con los egipcios, porque recordemos que venían de tantos años de esclavitud, y se dice que los egipcios sobre todo padecían muchas enfermedades de los ojos y de la piel, que tenían muy buenos médicos, mas sin embargo, pues aquí le dice el Señor que Él es el sanador, que Él es el médico por excelencia. Y les trae a memoria todo esto, ¿no? Para que no se les olvide, porque ellos venían de vivir una esclavitud y de estar viendo cosas allá en Egipto, que Dios tenía que estarles constantemente remarcando para que se les quedara aquí en la cabeza que Él era, ¿no?, el que estaba al control de todo. Y bueno, y aquí termina este capítulo, cuando dice que ellos llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y allí acamparon junto a estas aguas. Pudieron tener descanso. Luego ya veremos en el siguiente capítulo lo que sigue, ¿no?, de qué pasó a partir de aquí. Así que este es nuestro capítulo de hoy, capítulo 15, interesante. Bueno, hay cosas interesantes cuando la Biblia se lee así de esta manera. Realmente que nuevamente vemos cómo Dios, cada paso que da, cada cosa que hace, está al control de nuestras vidas. Y en este caso, pues, también vemos cómo el pueblo de Dios, a pesar de que ve, lo que decíamos anteriormente, ¿no?, a pesar de que ve las situaciones, ¿no?, lo que pasa, lo que está pasando, lo que estamos pasando cada día, ¿no?, pero aún así, cuando pasa la situación y estamos un poco en dificultades o en confort, ya nos olvidamos de Dios o renegamos de Dios, ¿no? ¿Qué ha pasado? Lo que pasaba con el pueblo de Israel. Dios nos ayude para que todo esto que vayamos aprendiendo, pues nos vaya mostrando, tanto como les mostró el pueblo de Israel, como Dios, a pesar de todo, está ahí por nosotros y para nosotros, para que nosotros podamos llegar a esa Canaán celestial. Ellos iban aquí hacia la Canaán terrenal, mas nosotros vamos hacia una Canaán celestial. Así que Dios nos permita que podamos estar ahí y que hagamos todo lo posible para llevar este mensaje a otros, que este es el objetivo de todos estos programas que haremos. Así que Dios nos permita que podamos hacer todo lo posible para que lo que nos resta de tiempo, pues podamos invertirlo en estar en el Señor. Así que Dios les bendiga, nos vemos en otro programa y el Señor nos ayude a seguir adelante.